de febrero en el Parlamento. Congresista Muñante, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. A ver, congresista, entendemos que lo que se ha aprobado finalmente ante el pedido de la Junta de Portavoces o de parte de ella es que el tema del adelanto de elecciones pueda ser visto nuevamente en la Comisión de Constitución. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Lo que se ha aprobado es que la Comisión de Constitución, dentro del periodo anual de sesiones en la que estamos, pueda nuevamente someter a debate, primero en la comisión y luego en el pleno del Congreso. Ojo, en el periodo anual de sesiones, no necesariamente eso significa que tenga que ser en esta legislatura, que el día de hoy precisamente acaba. El periodo anual de sesiones se conforma por 2 legislaturas al año. Así que vamos a esperar ahora qué cosa es lo que va a resolver la Comisión de Constitución, que seguramente se puede declarar en sesión permanente, aunque ya lo ha hecho, pero vamos a ver cómo este tema se enrumba. Lo cierto y lo concreto, Omar, es que hemos visto una votación de solo 67 congresistas, ¿no? 69, creo, ¿no? Si llegara, digamos, a aprobarse una propuesta, esto necesariamente tendría que pasar a un referéndum. Así es. Y el señor Piero Corvetto, jefe de la OMPE, ha señalado que un referéndum demora 4 meses. Así que, si eso se da, no podría haber un adelanto de elecciones para este año 2023. Sí, eso justamente era lo que le iba a comentar, ¿no? Ya parece que la propuesta del 2023, que es la que hace el Ejecutivo y también que estuvo planteada por algunos grupos parlamentarios, es inviable. Sería imposible si es que no se llegan a los 87 votos. Efectivamente. Hemos visto una votación bastante corta, pero también lo que vamos a ver, aparte de una votación así, digamos, muy ajustada, es que vamos a tener un dictamen en mayoría de parte de la Comisión de Constitución, donde seguramente no va a haber ninguna asamblea constituyente, y también vamos a ver un dictamen en minoría, seguramente propuesto por el señor Quito o el señor Cerrón, donde propongan la asamblea constituyente. De tal manera que al discutirse estos proyectos, nuevamente la izquierda votará en contra si no se establece la asamblea constituyente, y cuando se vote en minoría lo de la izquierda, la derecha votará en contra. Entonces, nuevamente creo yo que pasará lo mismo que pasó hace una semana, Es decir, y estaremos nuevamente entrando en un círculo vicioso. Es decir, congresista, ¿usted no cree que haya el consenso necesario que sí ocurrió hace algunas semanas, donde se consiguieron más de 90 votos para que el adelanto de elecciones sea en abril del 2024? ¿No ve ya un escenario de consenso de ese nivel? Si no hay una propuesta seria, razonable, yo lo veo bastante difícil. Porque fíjese, hoy día llegaron a 67 votos, pero unidos, Fuerza Popular con Perú Libre principalmente, ¿no? Cuando se dé un dictamen que no beneficia a ninguno de los dos, no va a haber ese voto unido. Entonces, ni siquiera van a llegar a los votos mínimos necesarios como para un referéndum, que fue lo que pasó precisamente hace unas semanas atrás. Entonces, le pregunto, la idea, digamos que, de quienes quieren realmente llevar a cabo este adelanto de elecciones es que se pongan a conversar y forzar nuevamente a una discusión de esta naturaleza y agotar al Parlamento Nacional una vez más y de manera tan rápida, creo que no está ayudando ni para uno ni para el otro lado. Por eso, ¿qué sería lo realista? ¿Qué sería lo realista en cuanto a lo que se discute en la Comisión de Constitución? ¿Que el adelanto de elecciones sea para cuándo? ¿Volver a la fecha anterior de abril del 2024? A ver, bueno, esa fue siempre una propuesta razonable, atendiendo a la posibilidad de que exista un referéndum en medio del camino, ¿no? Creo que esa sería una propuesta bastante interesante, que muchos parlamentarios seguramente van a evaluar. Y aun cuando no llegue a los 87, al menos un referéndum no perjudicaría el cronograma electoral, los 270 días que se necesita como mínimo según las leyes electorales. Entonces, si vamos realmente a debatir sobre algo razonable, debería ser abril 2024, porque si insisten nuevamente con un adelanto de elecciones para este año, definitivamente no va a tener ningún consenso. Ahora, usted hablaba de que, claro, esto se puede discutir durante este periodo anual, durante esta legislatura, entiendo hasta fines de julio de este año.
pero ¿hay voluntad para ampliar nuevamente la legislatura hasta el 28 de febrero? Tendría el Pleno que autorizarlo con 66 votos, porque según nuestro reglamento, quien puede ampliar la legislatura o es el presidente del Congreso o es el pedido de la mayoría legal de congresistas. Si hoy se plantea ese pedido de manera formal, el Pleno del Congreso tendría que votar. Esto no perjudicaría la próxima semana, que es semana de representación, porque un dictamen aprobado en Constitución, que vendría a ser una reforma constitucional, tendría que aguantar los 7 días de publicación en el portal del Congreso. Entonces no tendría la necesidad de suspender una semana de representación que inicia el lunes, ¿no? Pero entonces estaríamos viendo esto a fin de mes. Claro, pero y les ha no comentado sé, pues, si algo. el Congreso decida nuevamente ampliar la legislatura. Claro, pero el presidente del Congreso, José Williams, les ha comentado algo en la mesa directiva, si hay voluntad de ampliar la legislatura una semana más, 2 semanas más. Bueno, el presidente del Congreso, si es que hay un pedido formal, lo que va a hacer es someterlo al Pleno. Que sea el Pleno quien decida finalmente esto, ¿no? Porque yo realmente, Omar, para serte sincero, si realmente se quiere lograr un consenso en este tema, no logramos nada apurando las cosas o presionando al Congreso de esta manera o agotando una vez más un debate. Yo creo que se deben dejar unas semanas, unos días, este tema como para ir concientizando, hablando, conversando, concertando dentro del Congreso de la República y lograr ese amplio consenso que tuvimos en diciembre del año pasado. Pero así las cosas no creo que lleguen a buen puerto. Ahora, porque ya entiendo que hay un pedido de la congresista Flor Pablo que justamente solicita ampliar la legislatura y suspender la semana de representación. En la pantalla justamente hemos puesto el documento que envía la congresista Flor Pablo al presidente del Congreso, José Williams. Y ahí está, para hacerlo breve nada más, congresista, y usted me diga qué opina de esto. Dice, en tal sentido, le solicito ampliar la legislatura y suspender la semana de representación prevista para los días 20 al 24 de febrero, para que en el más breve plazo podamos aprobar un adelanto de elecciones y darle una salida a la crisis política y social por la que atraviesa el país. Mira, no hay necesidad de suspender una semana de representación, porque como te digo, un dictamen que salga de la Comisión de Constitución, si es que es aprobado, tendría que esperar 7 días calendario para que se discuta en el Pleno. Entonces, la Comisión de Constitución, aun cuando haya semana de representación, puede sesionar de manera virtual, ¿no? Entonces, eso no perjudicaría la semana de representación. No hay necesidad de suspenderla, porque nada hará que los plazos que son reglamentarios se reduzcan. No se puede hacer eso en un pleno. Entonces, se puede la próxima semana tener una sesión de Comisión de Constitución de manera virtual y la próxima ya estaría habilitado para ingresar al Pleno del Congreso. Si es que esa es la idea y si es que el Pleno del Congreso previamente, repito, aprueba ampliar su legislatura. Ahora, ¿no había forma legal, técnica, de que el proyecto de adelanto de elecciones que envió el Ejecutivo sea visto hoy mismo en el Pleno del Congreso? ¿Necesariamente tenía que ser visto previamente en la Comisión de Constitución? No hay fórmula legal, Omar, porque de lo contrario el proyecto nacería viciado y podría ser fácilmente discutido, debatido con un control posterior jurisdiccional. Entonces, habría que seguir las reglas básicas del reglamento en cuanto a plazos de publicación. Y ahora, en función a lo que se ha aprobado, ¿qué proyecto va a recuperar o qué proyecto va a discutir la Comisión de Constitución? Porque entendemos que el proyecto que se encarpetó hasta agosto fue el proyecto que envió el Ejecutivo y que, como comentábamos hace un momento, congresista, planteaba que las elecciones sean en octubre del 2023. Pero usted me dice que esas fechas pues no son viables en este momento. Bueno, en principio tendría que ser ese mismo y no sé si por ahí hay otro proyecto más. Creo que hay 2 más que se presentaron en esos días que se estaba debatiendo en el Pleno. No quiere decir que un proyecto de esta naturaleza lo aprobemos tal cual el Ejecutivo lo ha enviado, ¿no? El dictamen de la Comisión de Constitución podría ampliar la fecha. Pero esperemos que haya esa voluntad y no necesariamente
insistir con un discursito o una narrativa política de que nos vayamos este año y finalmente esa posición termine por estropear cualquier solución a la crisis. Y dentro de ese debate también se ha planteado, digamos, una idea distinta, que son las elecciones para un periodo complementario, que no sea un periodo de 5 años o 4 años y medio, que era lo que planteaba el proyecto del Ejecutivo, sino lo que planteaba el proyecto o el dictamen del congresista Hernando Guerra, que era el periodo de 2 años y medio, más o menos. ¿Dónde hay más consenso en el Parlamento en este momento? Bueno, ahorita estamos en foja cero. Solamente lo único que tenemos cierto es el proyecto del Ejecutivo, que no plantea unas elecciones complementarias. Entonces, de la discusión que se realice en la Comisión de Constitución, va a salir un texto sustitutorio, un dictamen, ¿no? Que seguramente va a tener algunos cambios, algunas modificaciones, y eso es lo que se va a tener que discutir luego en el Pleno. Vamos a ver si es que esta propuesta nuevamente se recoge. Solo para cerrar, congresista Muñante, abusando de su tiempo, entiendo que, y en algún momento conversamos, usted me dice que usted sí está a favor de un adelanto de elecciones siempre y cuando esto sea para abril del 2024 y de un tiempo razonable. Pero entiendo que no es el sentir de su bancada, ni tampoco del líder de su partido, el alcalde Rafael López Aliaga, que se han mostrado en contra de cualquier tipo de adelanto de elecciones. Bueno, en cuanto a la posición de la bancada mayoritaria, sí, efectivamente, es estar en contra de un adelanto de elecciones para cualquiera sea la fecha. Yo en esa oportunidad manifesté mi voto discordante, ¿no? por razón de conciencia, pero después como se vinieron dando las cosas, yo votaba de manera colegiada con mi bancada porque definitivamente no estoy a favor de un adelanto exprés y sin reformas. Si nuevamente se propone un texto que sí respete los plazos electorales mínimos necesarios, entonces tendría nuevamente que evaluar esa posición que tengo. Pero lo cierto es que todavía no tenemos nada concreto, no tenemos en estos momentos ningún tipo de propuesta. Recién se va a reiniciar nuevamente el debate y vamos a esperar pues qué cosa es lo que finalmente termina por imponerse, si es el discurso político de que nos vayamos todos de una vez o plantear un adelanto razonable donde se permita pues tener los plazos electorales que se cumplan a cabalidad. Perfecto, congresista, muchísimas gracias por su tiempo. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular y